metros de altitud, la cordillera de Rasuilca, en la Sierra de Ayacucho, fue en los años 80 y 90 un lugar estratégico en el que midieron sus fuerzas Sendero Luminoso y el Ejército. Lurgio Gavilán conoce bien estas alturas, en las que combatió en los dos bandos, durante el que ha sido el conflicto más sangriento de la República del Perú. Lurgio es un superviviente de sus varias vidas, todas ellas sujetas a una estricta disciplina: Sendero, el Ejército, el convento en el que fue monje y las aulas. Y para recordar nos guía hasta el pie del Rasuilca, hasta una pequeña base militar hoy abandonada, testigo de su supervivencia. Cuando yo estaba en Sendero Luminoso, nos preparaba todos los días para morir. Estábamos decididos para morir y íbamos a morir. Y si nos capturaban, pues debíamos morir. Viva Gonzalo, viva Mar, viva Lenin, viva Mao Zedong. Acá está la base de Sendero, ahí estaba nuestra base, y acá estaba la base militar. Nunca imaginé que estando allá que iba a estar en donde mi enemigo. Yo también estaba en el ejército, también nos enseña para morir también, para morir por la patria. Para morir por la patria. Si algún enemigo nos quitara, pues debíamos morir. Pues si no mueres, pues eres despreciado por el Estado, despreciado por el ejército. No sirves para nada. No eres peruano. Es un milagro para mí estar vivo. Años sangrientos, desde la primera acción de Sendero Luminoso a la caída del gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Una herida aún abierta en la sociedad peruana, como muestran las polémicas creadas por el indulto a Fujimori o las excarcelaciones de los condenados por terrorismo, aún más cuando buena parte de ellos no han dado muestra alguna de arrepentimiento. Entre 1980 y el 2000, el conflicto se cobró casi 70.000 vidas, la mayoría de ellas en comunidades campesinas, pobres y marginadas de la sierra y la selva. De ellas, las más heridas fueron las de la región de Ayacucho, donde, según la Comisión de la Verdad, se registraron el 40% de las víctimas. En una de estas comunidades quechohablantes en la región de Ayacucho nace Lurgio Gavilán, y la vida de su familia, como otras muchas, transcurre entre la sierra, la quebrada y la selva. Mi vida en la casa, yo vivía en la naturaleza, entre ríos, animales, plantas. Mi papá sembraba maní, después coca. Nos desplazábamos entre selva, sierra. Mis papás se desplazaban en una zona difícil. Mi mamá murió porque para ir a un puesto de salud había que caminar 3 días. Entonces ya era casi imposible. Ni había ni carreteras, no había ni aguas entubadas, no había, no hemos conocido. Ni siquiera yo no conocí carro hasta que llegué por mucho tiempo, pero sí, hemos hecho un aeropuerto, por ejemplo, en mi comunidad. Aterrizaban aviones para llevar coca, la droga, eso sí, casi en los últimos años antes de entrar a Sendero. Ayacucho, una de las regiones más pobres y marginadas del Perú, es la cuna de Sendero Luminoso. Su programa ideológico germina en la Universidad de Huamanga, donde un joven Abimael Guzmán, antes de convertirse en el presidente Gonzalo, imparte clases de filosofía. La primera acción senderista tiene lugar en la comunidad de Chusqui, donde el 17 de mayo de 1980 quema las urnas la víspera de las primeras elecciones democráticas tras 12 años de dictadura militar.
En su guerra popular, Sendero Luminoso despreció la vida y los derechos básicos de aquellos en cuyo nombre decía luchar. A lo largo del conflicto, según la Comisión de la Verdad, fue responsable de casi el 54% de los crímenes y violaciones de derechos humanos. Entro al Sendero Luminoso buscando a mi hermano. No sabía exactamente que era Sendero Luminoso, ¿no? Y siempre esperábamos el regreso. Cuando regresará, yo habrá muerto. Entonces alguien me dice, allá podías encontrarlo. Si quieres ir, pues vámonos. Y yo dije que sí. Nos decía que van a luchar por los pobres, por los más pobres, y ya no va a haber explotación hombre por el hombre, esto se va a acabar, vamos a vivir en un país hermoso, que seamos iguales todos. Eso hablaban en sus primeros años. Después vino la muerte ya cuando estaba ya dentro de Sendero Luminoso. Cuando llegamos a las comunidades, pues simplemente decían, pues a partir de ahora son la base de Sendero Luminoso y si quieren o no, simplemente a partir de ahora van a ser masas de Sendero Luminoso. Eso era. ¿Y quiénes son las autoridades? Estos había que fusilarlos para no desperdiciar. No había mucho balas también, que lo mataban con hachas, con machetes. Eso era. Empezaron a odiar a los campesinos, nos empezaron a odiar. Empezaron a decir, por acá pasaron, y los militares comenzaron a perseguirnos. Y poco a poco pues nos retiramos a las montañas, a los cerros, dormíamos en las cuevas. Ya están organizados. Sendero Luminoso considera a los campesinos su base, el eje de su guerra popular. Pero las comunidades, a medida que sufren la violencia senderista, reaccionan contra ella y la enfrentan con los comités de autodefensa o rondas campesinas, subordinadas y apoyadas por el ejército. Soy el comando de la ronda campesina y yo presento a 100 personas que actualmente tenemos militarizados. Nosotros nos hemos organizado desde 1984 y hemos rechazado a los subversivos. Actualmente hemos sufrido ya varias matanzas. Me tocaba a mí quemar las casas, pues quemábamos la casa. Otras veces la vigilancia, otras veces acompañar para asesinatos. Entonces, uno no podía elegir estas cosas. Siempre lo decían los mandos. Pues si había que decir, no quiero ir a participaciones, pues, entonces simplemente mueres. Simplemente mueres. Y otros compañeros también se escaparon y lo mataron, los ronderos, lo mataron los militares. La tortura era lo más drástico, lo más grave que todavía que hacían los compañeros. Pues era mejor quedarse entre las montañas o morirse de hambre. Una violencia ignorada por muchos hasta enero de 1983, cuando 8 periodistas y su guía son asesinados en Uchuracay, una remota comunidad de Ayacucho, donde llegan para investigar 2 masacres de Sendero. Tal fue la conmoción en Perú que el entonces presidente, Fernando Belaúnde, encargó una investigación especial a una comisión de la que formó parte Mario Vargas Llosa. Lo que el informe que hizo la comisión provocó un gran debate nacional. Fuimos acusados de amparar al ejército porque nosotros dijimos que quienes habían matado a los periodistas eran los propios comuneros siquichanos. Quizá lo más trágico ocurrió después, cuando los senderistas efectivamente tomaron represalias y prácticamente diezmaron a las comunidades siquichanas. Ni siquiera está claro cuántas personas murieron a raíz de este episodio trágico, que para muchos peruanos fue la primera revelación de que ahí estaban ocurriendo, ¿no es cierto?, estos hechos sanguinarios y de los que el Perú, digamos, moderno ni siquiera se enteraba, ¿no? Fíjese, yo creí que conocía el Perú porque yo había viajado muchísimo y sin embargo ahí descubrí otro Perú infinitamente más violento, rencoroso y al mismo tiempo desinformado de lo que ocurría, digamos, en lo que es el Perú moderno, el Perú más o menos oficial. Así que fue una experiencia
tremenda, ¿no? Lima es el otro gran frente del conflicto, tanto por su importancia en la estrategia de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, como por servir de caja de resonancia de sus acciones. ...1992 es el año más sangriento en la capital, donde 2 atentados causan especial conmoción. El coche bomba en la calle Tarata de Miraflores, que mata a 25 personas y hiere a más de 150. Y el asesinato de María Elena Moyano. El objetivo de Sendero Luminoso fundamentalmente es activar la organización popular en nuestra comunidad, que es uno de los ejemplos a nivel nacional e internacional, ¿no?, de la forma de organización de nuestro pueblo. María Elena Moyano es una de las dirigentes de la organización popular que logra hacer de Villa El Salvador un lugar digno para vivir. Pero Sendero Luminoso considera sus logros sociales un obstáculo para sus objetivos. Su resistencia le costó la vida. Y su entierro fue una multitudinaria manifestación contra la violencia. En Lima, frente al Pacífico, el lugar de la memoria se ha convertido, pese a las reticencias oficiales, en un espacio de referencia para conocer y reflexionar sobre este conflicto y sus heridas. Guarda, además, las memorias de los que de una forma u otra fueron marcados por aquella violencia, como el escritor José Carlos Agüero, conocedor de la otra cara de Sendero, la de unos militantes entregados a su causa, sus padres. Mis padres eran Manuel Agüero y Silvia Solórzano. Ellos ya fallecieron, en realidad fueron ejecutados extrajudicialmente, militaron en Sendero Luminoso. El primero murió en el motín del Frontón, el 86, cuando yo tenía 12 años, algo así. Y mi madre, Silvia Solórzano, murió en el 92, ejecutada también en Chorrillos, posiblemente por el ejército, ¿no? Puedo hablar de ellos con cariño, los puedo recordar sin duda con afecto y estar agradecido por muchísimas cosas, en parte por mi vida, creo que se las debo también. Sendero Luminoso no era una organización divertida que cantaba canciones de nueva trova, ¿no? Mató decenas de miles de personas, torturó Dios sabe cuántas personas en el país. Fue bárbaro. Sendero lo que hizo fue beber lo peor de la revolución cultural china, la parte más bárbara y genocida. Es muy curioso que mucha parte de la militancia de Sendero Luminoso ha estado más presa que haciéndole guerra. En realidad su militancia es ser presos. Amilana nada. Sabemos navegar en aguas turbulentas. No nos arredra el peligro. No nos detiene el riesgo. Nuestra vida es lucha. Más lucha. Más lucha. Precisamente esa es la felicidad. Presidente Gonzalo. Los presos senderistas, disciplinados y bien organizados, logran controlar sus cárceles y las convierten en bastiones ideológicos, en trincheras de combate. Política continua. El marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Exigen, sin éxito, ser considerados presos de guerra y hacen del motín un campo de batalla en el que a veces perecen.
La isla del Frontón, frente a la costa del Callao, conserva los restos de lo que fue un penal de máxima seguridad. Hoy, deshabitada, su nombre evoca uno de los motines más sangrientos para Sendero Luminoso. El iniciado el 18 de junio de 1986, de forma simultánea en 3 prisiones limeñas: Lurigancho, Santa Bárbara y el Frontón. Matas a 300 personas en la capital del país, en una isla penal, el otro en una zona muy cercana, frente a la televisión mundial, porque está desarrollando el Internacional Socialista acá, prácticamente en vivo y en directo. Todo el mundo sabe, todo el mundo lo está viendo, todo el mundo sabe además que eso no se puede hacer porque se le ocurrieron a unos cuantos soldaditos, sino que tiene que ver con decisiones del más alto nivel político. Luego de que matan a todos los presos o a buena parte de los presos, culpables o no, en este caso mi padre era culpable de ser senderista, sus cuerpos son desaparecidos. Y el gobierno lo permite. Y lo encubre, y encubre a los responsables por casi 25 años o un poco más. Digamos, es un escándalo normalizado. El Frontón es uno de los 15 casos relacionados con violaciones de derechos humanos durante el conflicto que en estos momentos está en los tribunales. En la Sala Penal Nacional se sientan en el banquillo 34 exmarinos acusados del asesinato de 133 presos. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a esta primera sesión programada de juicio oral en este año. El presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado por la modalidad de asesinato, ferocidad y explosivos en el denominado caso El Frontón. Creo que es importante, señor, tengamos conciencia, tengamos absolutamente claro de que estos testigos que estamos señalando son testigos que estuvieron en la escena del delito. Gracias, señor. El fiscal dice que los testigos que vendrán son testigos de la escena del delito. Yo me preguntaría de qué delito habla, porque estos testigos todos fueron delincuentes, también. Ellos fueron los que se amotinaron, ellos fueron los que se amotinaron, ellos fueron terroristas. Doctor Tapia, a ver, si usted está hablando, a ver, por favor, es que hay que evitar cualquier tipo de adjetivo. Si está hablando de que no hay delito y después habla usted de delincuentes, no incurra en esa conducta, doctor. O sea, hay que evitar cualquier tipo de calificaciones a ninguna de las partes. La plaza central de Ayacucho la preside un general, Sucre, el mariscal venezolano que cerca de aquí, en la pampa de la quinoa, selló el fin de un imperio y la independencia de Sudamérica. Lugar de encuentro y de grandes acontecimientos, la Plaza de Armas es un lugar para los desfiles. Ahora son festivos, pero en los años 80 no lo eran. A finales de 1982, las Fuerzas Armadas asumen el control de la región de Ayacucho, declarada zona de emergencia, y se convierten en la máxima autoridad. En el año 85, 1985, en Rasuica, en este cerro, al otro lado, me capturó Teniente Chugún, me capturó una mañana, así de niebla llegaron y ya estaban cerca, así muy cerquita, y ahí no pude escapar donde me hice el muerto, pues ya me vieron los soldados y comenzaron a apuntarme con fusiles, pues querían matarme, alguien dijo que no lo maten, no lo sé por qué no me mató, más bien me llevó a la base militar. Éramos 7 niños y ahí hemos vivido, nos ha educado el ejército. Nos llamaban los cabitos. A partir de los 18 años nos servimos al ejército. Esto era una base militar, se llama Rasuica, base militar de Rasuica, el batallón contrasubversiva, contraterrorista número 51, los cabitos número 51, para cuidar porque decían que iban a envenenar la laguna, entonces toda la gente íbamos a morir. Y además aquí estaba tan cerca la base también de Sendero Luminoso. La orden era para, si es enfrentamiento, si es guerra, pues había que matarlo.
Y además disparaban también de parte de nosotros también ellos, entonces. Y era más fácil matarlos ahí. Parecía como después capturarlos una carga, o capturaban también para interrogar, no era... Estábamos en tiempo de guerra, Pero aquí hacíamos todos, teníamos panadería, vigilancia, formaciones militares, marcha, izamiento de la bandera. Esa es la rutina del ejército. Y esperar alguna vez que llega alguna Charlie. Son trabajadoras sexuales que venían una vez por mes, o mañana vienen las Charles, entonces todos los soldados nos preparábamos. Qué bueno que llegue una chica. Y además yo no quiero estar con la Charlie, no, tú pasas y listo. Pero había de esos también, violaciones también bajaban los soldados también hasta abajo en las noches, y muchas quejas había que llegaban a la base militar. La violencia sexual como arma de guerra, de represión, de tortura. Contados son los casos que no sin dificultades han logrado llegar a los tribunales. En uno de ellos se sientan en el banquillo 14 militares destinados en los años 80 en las bases de Manta y Vilca. Estas mujeres, pese a su dolor, tienen el valor de mostrar su herida, ocultan su identidad por seguridad. Cada caso es único, pero su relato resume el sufrimiento de todas las víctimas de la violencia sexual. Llegaron los militares y quemaron las casas. Saca su cuchillo y me pone en el cuello. ¿Con cuál de ellos quieres morir? Y saca su revólver, me apunta en la sien. ¿Con cuál de ellos quieres morir, Terruca? Comenzaron a hacernos tomar cervezas, metiéndonos golpes, abusando de nosotros, nos violaron. Entonces, ay, concha su madre, ahora antes te voy a cachar para que tú mueras. Así diciendo, me empieza a violar ahí, desnudándome. Abusaban a las mujeres en cualquier rato donde estaban. Hay muchas mujeres que no denuncian estos casos por miedo. Ser abusada, ser madre sin pensar, siendo una niña, hacerse mamá. Una cosa tan terrible es en mi vida. Pero éramos niñas. ¿A dónde íbamos a denunciar? Ellos eran los dueños del pueblo. Y he sido menospreciado, despreciado de mi familia, aún de mis propias familias, de las autoridades del pueblo. Esta herida que tengo dentro de mi corazón nunca se va a borrar. Hay veces en este país a los inocentes no nos creen nada. Ha sido tan terrible. Por eso yo exijo ahora hoy en día justicia, que haya justicia, ¿no? La Corte Suprema acaba de confirmar la condena a prisión de un oficial y 2 agentes de inteligencia por la violación de una universitaria durante el conflicto interno. Es la primera condena de este tipo y un buen precedente para este caso. Hasta ahorita no hay ni siquiera un tipo de mea culpa o disculpas por parte del Estado sobre este suceso. A pesar que judicialmente el número es poco de los casos judicializados, estadísticamente a nivel del Consejo de Reparaciones, víctimas que se han inscrito por haber sido violentadas sexualmente sobrepasan los 5.000. Entonces no podemos decir que fueron casos aislados, sino que fueron casos en el marco de una política establecida, ¿no? Las fuerzas del Estado fueron responsables de más del 37% de las violaciones de derechos humanos, según la Comisión de la Verdad. En la región de Ayacucho, 1983 y 1984 son los años con mayor número de muertos y desaparecidos. Salíamos en las mañanas a correr, por aquí también, como en Guanta, salíamos a correr. Yo era instructor militar ahí cuando servía. Cuando llegaban los reclutas había que cortar el pelo aquí con esa máquina y a enseñar a marchar, a enseñar a ser hombre, a enseñar a perder el miedo. Y salíamos a las calles desnudo de la cintura para arriba, con armamento. A veces matábamos perros en el cuartel y nos bañábamos con sangre. Y así corríamos todos cochinos, y la gente nos miraba un poco con susto, con miedo. Y cantábamos, pues,
Terroquito, si te encuentro, comeré tu cabeza. 1, 2, 3, 4, así. Si esto con fuerza, con valentía, con voz militar. En ese tiempo el ejército era temido. El ejército era el jefe político militar, ¿no? No había, estábamos en zona de emergencia, estábamos en guerra. Cruces, un nombre, una fecha, la última vez que lo vieron con vida. Sepultura sin cuerpos, testimonio de una búsqueda, de la memoria tenaz contra el olvido. La Hollada, en su día un baldío cercano al cuartel de los Cabitos de Ayacucho, es el símbolo de la lucha de unas mujeres que reclaman el paradero de sus familiares desaparecidos. Sí sabemos que en el cuartel y acá en este lugar era más de 500 restos detenidos, o sea, enterrados. Se ha exhumado 109 nomás. ¿Y el resto dónde estará? No hay justicia. La verdad de nuestros familiares desaparecidos no sabemos dónde está, dónde ha parado nuestros familiares. La Hollada fue el lugar de enterramiento y de ocultamiento de los desaparecidos. Las exhumaciones de 2005 dieron la razón a estas mujeres. Restos humanos, cenizas. Acá, en 86, mi esposo han desaparecido, entonces acá hemos venido y hemos encontrado construido con ladrillo, horno, tremendo horno. Acá había torreones, conectaban petróleo, lo quemaban, cenizas, cantidad de cenizas hemos encontrado con huesos. Si es que lo ha quemado, nunca más no voy a encontrar. Si es que lo han enterrado, todavía está. Yo sé que voy a encontrar con esta ley búsqueda de personas desaparecidas, yo voy a encontrar. Yo pienso aquí como hay varios enterrados de clandestinos, otros eran quemados, entonces pensamos que aquí de repente habrá terminado. Han tenido que esperar más de 30 años para conseguir una sentencia. En 2017 fueron condenados varios oficiales, entre ellos el jefe del batallón Los Cabitos. La justicia lenta e insuficiente. Por ello rechazan el olvido, el pasar página, el indulto a Fujimori. Ahora dicen, vamos a estar en paz, en la reconciliación. Como nosotros, casi 70.000 muertos desaparecidos, somos familiares que no estamos todavía llegando a encontrar nuestros familiares, a encontrar la verdad, la justicia. ¿Cómo nosotros vamos a estar en paz? ¿Yo cómo voy a estar en paz sin encontrar a mis hermanos? Sin encontrar la verdad, ¿cómo vamos a estar en paz? No hay reconciliación. Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. Condenada en 5 ocasiones por los tribunales a diversas penas, Fujimori cumplía en la prisión la mayor de ellas, 25 años por las matanzas perpetradas por el Grupo Colina en Barrios Altos y en la Universidad de la Cantuta. En este caso, su defensor fue Carlos Nakasaki. El caso de Alberto Fujimori no es la enfermedad más grave, pero le aseguro que no es la menos grave que se ha dado un indulto humanitario en el Perú. Entonces siempre hay un factor político. Si la oportunidad no fue la mejor, yo soy el primero en reconocerlo. Yo no me hubiera quedado con un solo caso, hubiera soltado 12 o 15 a la vez, hubiera visto terroristas condenados que tengan cáncer y hubiera indultado masivamente. Por eso es que pienso que el indulto a Alberto Fujimori, para que tenga legitimidad, no debe ser un hecho aislado, sino el inicio de una política de reconciliación. En el juicio por estos casos, Fujimori tuvo enfrente a la abogada Gloria Cano, defensora de las víctimas de la Cantuta.
se ha utilizado el argumento de indulto humanitario para sellar un pacto político. Aquí lo que ha habido es una componenda, un acuerdo entre ellos y se le ha dado la libertad a un condenado por delitos de lesa humanidad. Aquí se ha utilizado el término reconciliación para justificar actos que transgreden no solamente la Constitución del Estado, sino también la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? El mural que cubre la fachada de la sede en Lima de la Asociación Pro Derechos Humanos conserva las señales de los últimos ataques, quizá obra de algún grupo fujimorista. La asociación ha jugado un papel destacado no solo en la condena de Fujimori, sino también en la lucha pro derechos humanos desde 1983. Su directora, Gloria Cano, ha defendido a las víctimas de casos como Los Cabitos o El Frontón. La reconciliación no se da por decreto, no se da por una resolución suprema ni por ley. La reconciliación hay que caminar hacia ella dando los pasos necesarios. Justicia, verdad, pero también dignificación de las víctimas. Las protestas en las calles fueron inmediatas. Víctimas, defensores de los derechos humanos, intelectuales, artistas, se pronunciaron en contra por considerar que respondía a un mero oportunismo político y legitimaba la impunidad. El caso de Fujimori es muy interesante. Es la primera vez en la historia del Perú, que hemos tenido muchos dictadores, que un dictador es juzgado por un tribunal civil, concediéndole todos los derechos de defensa con observadores internacionales, de tal manera que todos los crímenes, robos, salieron allí, fueron analizados por unos jueces absolutamente independientes, y la condena de este dictador pues era por 25 años, y es un precedente importantísimo en la historia del Perú. Entonces, que Kuczynski lo indultara, y además simplemente para salvar su cabeza, porque estaba amenazado de vacancia por el Congreso, pues a muchísimos peruanos nos ha sentado muy mal. Kuczynski apenas sobrevive 3 meses. Cuando se siente seguro de superar una nueva moción de censura, se ve forzado a renunciar por las rivalidades políticas entre Kenko y Kenji, los hijos de Fujimori, que sacan a la luz una supuesta compra de votos. En la calle se respira hastío por la corrupción y la impunidad. Una amnistía general para todos que señala de que no hay cabida para los procesos judiciales ni del lado de los hechos de violencia ocurridos por parte del ejército o miembros de las fuerzas del orden, ni por las personas alzados en armas. Para nosotros, ni amnistía ni indultos. Las personas tienen que hacerse responsables de sus actos. Los máximos dirigentes de Sendero, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, cumplen cadena perpetua. Pero otros presos senderistas han sido excarcelados tras cumplir íntegras sus condenas. Algunas salidas han generado especial polémica. Es el caso de Marta Guatay, la camarada Rosa, cabeza del Socorro Popular, célula senderista responsable de numerosos atentados en Lima. Quiero dirigirme al proletariado peruano. O el de Maritza Garrido Leca, la bailarina que escondió en su casa en Lima a la cúpula de Sendero. El recuerdo del conflicto y el esclarecimiento de la verdad, más que respaldo, reciben el recelo oficial. Ejemplo de ello, el Museo de Ayacucho o el Lugar de la Memoria en Lima. El tiempo lo cura todo, pero queda siempre una huella, queda... hay las familias de las víctimas, que son muchísimos, ¿no? Si usted calcula 70.000 muertos, pues son decenas de miles de peruanos que
padecieron en carne propia, ¿no?, la violencia política de esos años. Y entonces, desde luego, hay allí un fondo que es muy dramático, muy doloroso, y que aflora en actos de violencia. Por eso la política en el Perú en particular, o en América Latina en general, es una fuente de violencia muy grande. Impunidad, olvido, indiferencia. La desmemoria es parte de la herida no cerrada del conflicto. Entonces, lo que no hay en el país es la asunción de la conciencia de que tenemos una sociedad de posconflicto. Hay una historia oficial general que cuenta que hubo terrorismo y el terrorismo fue derrotado por la acción de las fuerzas del Estado, las fuerzas de seguridad, pacificando el país y salvándolo de esta amenaza tan bárbara. Lo que tenemos es una tergiversación de la historia y la continua conformación de un escenario de miedo, la prolongación de un escenario de miedo para que nadie pueda hablar bien. Básicamente tenemos un escenario tabú. El resultado, en muchos casos, es el silencio. Yo soy profesora universitaria y cuando yo llevo a mis alumnos al lugar de la memoria y cuando van se quedan, no sabían que había sucedido eso. No tenían la menor idea. En el colegio nunca les habían enseñado. O sea, todavía existe como delito la apología del terrorismo. Entonces, hay algunos maestros que dicen, bueno, pero si yo hablo de esos años, de pronto un padre de familia puede decir, no, este está haciendo apología del terrorismo, me denuncia y lo pueden meter preso. Entonces, lo que hacen los maestros es tratar de no hablar del tema. Sobre todo en las zonas calientes, ¿no? En Ayacucho, en Huancavelica, en algunas zonas de Puno, ¿no? En su actual vida, Lurgio es antropólogo, profesor en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, fundada en el siglo XVI. Buenas tardes. En esta hora vamos a hablar sobre memoria y violencia, un tema muy sensible en Perú, particularmente en Ayacucho, una zona también estigmatizada también, la universidad también que es estigmatizado. Necesitamos preguntarnos qué pasó, lo que pasó realmente. Nos ha dejado secuelas tan grandes, tan hondos, que los familiares siguen buscando sus restos, no lo encuentran. Es una etapa que jamás desearíamos que retorne a nuestra sociedad. Siempre Ayacucho, la universidad misma, ¿no? se nos estigmatiza cuando nosotros cuestionamos el sistema político, el poder. Nos vincula con el tema del terrorismo y no lo somos nosotros. El tema es muy sensible, no hay un tema, no hay un curso también para enseñar sobre memorias también. Yo siento que no se ha curado nada, porque siento que sentimos abandonados de parte del Estado. ¿Qué haríamos para evitar que esto se repita más adelante? Lo que pasa es que hay un continuo de violencia, de discriminación social a lo largo de la historia peruana o de Ayacucho a lo largo de las aulas de la Universidad de Huamanga salen nuevas voces dispuestas a reclamar justicia y recuperar las memorias. La política también dice, yo tengo la razón, el Estado tiene la razón, el ejército tuvo la razón, y el otro es el culpable, el otro es el malo, el otro es el perpetrador, y el otro también es peruano, el otro también somos nosotros, y la guerra ha sido entre nosotros, entre peruanos. No hay una reconciliación, no hay un arco de triunfo que vamos a vivir bien, que está bueno que mataste acá en Lucanamarca, en callar a la gente, que no, ahí... Seguramente en un rato nos vamos a callar, pero las memorias, los dolores caminan como un río subterráneo en el interior de cada persona, en el interior de cada comunidad.